Buenos días, bienvenidos a la exposición de la Palabra de Dios. Durante este mes de agosto estaremos compartiendo con cada uno de ustedes el tema que hemos titulado Victoria en Cristo. De manera particular, en esta ocasión, en esta primera ocasión del mes de agosto, el tema que queremos compartir con ustedes lo hemos denominado Victoria sobre la tentación al desaliento. Y vamos a estar basados en la primera carta del apóstol Pablo a los Efesios, allí en el capítulo 1, versículos 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, en el tema de hoy, Victoria ante la tentación al desaliento. Dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiero invitarles a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y oremos al Señor para encomendar este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra y poder considerar allí lo que tienes que decir a cada uno de nosotros. Este tiempo lo encomendamos en tus manos y rogamos que puedas obrar en nuestro entendimiento, en nuestros corazones, y nos ayudes a entender lo que tienes allí para nosotros. Que tu Espíritu Santo, que habita en nuestras vidas, pueda guiarnos a toda verdad, y que lo que consideremos en esta ocasión sea para honra y gloria tuya y sea también para nuestro beneficio. En tus manos pues dejamos la vida de cada uno de aquellos que disponen su tiempo, su atención para escuchar y para ver esta exposición del mensaje de tu palabra. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos contándoles que el 8 de mayo de 1830, después de 20 años de lucha armada en que se logró la independencia política de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, lo que conocemos hoy como los países bolivarianos, Simón Bolívar, el libertador, salió de Bogotá con la intención de exiliarse en Europa. Iba gravemente enfermo, iba también profundamente desalentado por el fracaso de sus esfuerzos por unificar aquel vasto territorio liberado en una sola república. Él quería unir todos esos territorios en una sola república y el nombre que le dio a esa república fue la Gran Colombia. Su viaje terminó en el puerto de Santa Marta, donde falleció el 17 de diciembre, poco antes de morirse. Él dijo una de sus últimas palabras y fueron las siguientes: América es ingobernable. Los que servimos a la revolución hemos arado en el mar, dando a entender o expresando así su desánimo, su desaliento, su frustración de 20 años de lucha y considerando que su esfuerzo no había valido tal vez la pena. El apóstol Pablo también tuvo motivos para desanimarse.
Sus esfuerzos por estrechar lazos de fraternidad entre creyentes hebreos y gentiles culminaron en una violenta encarcelación que fue alargada por ese temperamento de un oficial corrupto, como lo señala el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 27, de la siguiente manera: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Simplemente por querer complacer a los judíos, dejó preso a Pablo. Y Pablo tenía razones para desanimarse. En su viaje a Roma sufrió naufragio, fue mordido por una serpiente venenosa, pasó un invierno incómodo entre gente extraña, y allí en Roma sus esperanzas de libertad peligraban ante la caprichosa locura del emperador Nerón. Mientras tanto, hermanos malintencionados incluso procuraban añadir aflicción a sus prisiones, predicando a Cristo por envidia y por contienda, como lo señala Filipenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En fin, tenía enemigos afuera, tenía enemigos adentro, muchas razones para estar desalentados tenía el apóstol Pablo. Incluso maestros herejes recorrían la provincia de Asia procurando subvertir la fe de las iglesias mediante filosofías, vanas sutilezas, falsas doctrinas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo, como lo plantea Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo, sin embargo, venció la tentación al desaliento, y lo hizo alabando y dando gracias a Dios por las bendiciones espirituales que eran suyas en Cristo. Ahora bien, nos preguntamos cuáles son esas bendiciones espirituales que el apóstol Pablo especifica en este pasaje que hemos leído allí en el capítulo 1 de Efesios, los versículos 3 al 14, y cuáles son esas bendiciones que nos pueden ayudar a vencer o a salir victoriosos ante la tentación del desaliento. La primera bendición la encontramos en los versículos 4 al 6 y es la bendición de la elección, y dice de la siguiente manera: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. La primera bendición entonces que nos da la victoria sobre el desaliento es la bendición de la elección. Ahora bien, la elección es un tema destacado en el Antiguo Testamento. Está allí la selección de Abraham y su simiente para que de allí las naciones del mundo fueran benditas en él. Está la selección o la elección o el pacto también con el pueblo de Israel. Esta nación fue creada y escogida por Dios como aquella por la cual se podía revelar a sí mismo y podía revelar su voluntad, y por medio de la cual podía exhibir y declarar sus propósitos y su salvación al mundo. Además estaba la selección o la elección del pueblo escogido, también de individuos específicos para papeles y tareas específicas, como Moisés, como Aarón, como David. En el Nuevo Testamento Jesús también es elegido, en quien la elección de Israel y de la Iglesia de Dios en el Nuevo Pacto encuentran su significado y su centro. Jesús también es la piedra angular escogida del nuevo edificio que Dios está construyendo, compuesto por creyentes tanto judíos como gentiles. Dios nos destinó en su amor para ser sus hijos por Jesucristo. Así que la iglesia de Dios es su linaje escogido, y nunca se presenta la elección de Dios con motivo de especulación, con motivo de controversia, sino más bien un motivo de celebración de la gracia libre de Dios que otorga la salvación y que también mueve a los creyentes a la adoración constante y a llevar vidas de santidad y de bondad. Al igual que el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento existe la elección de individuos para un servicio, la elección también de pueblos, como los judíos sigue siendo
presente allí en lo que nos plantea el Nuevo Testamento. Esto es lo que señala, por cierto, el diccionario bíblico Mundo Hispano respecto a lo que es la elección, lo que hemos presentado en este momento. Ahora bien, sobre la elección, ¿qué podemos decir sobre esta bendición de la elección? En primer lugar, vemos el misterio de la elección. Todo lo que tiene que ver con la elección, la predestinación, los teólogos honestos y serios lo pueden llamar como el misterio de la elección o la predestinación. Cabe destacar que es un tema que trae controversia y divide y presenta diferentes puntos de vista en el mundo cristiano evangélico. Sin embargo, aunque esto sea así, debemos reconocer la dificultad, debemos reconocer también la incapacidad de la mente humana para comprender algunos aspectos de esta doctrina, pero que claramente esa incapacidad no existe en la mente de Dios y está clara y está revelada allí en su palabra. Ahora bien, la Biblia enseña dos cosas que parecen ser contradictorias. Por un lado enseña el hecho de nuestra libertad para elegir, como lo señala Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, que dice de la manera siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tenemos ahí entonces el hecho de nuestra libertad para elegir, pero por otro lado está el hecho de nuestra previa elección por Dios, como lo señala Juan capítulo 15, versículo 16 en su primera parte: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Bien se ha dicho que antes de nuestra conversión vimos escrito sobre el exterior del camino estrecho un cartel o una invitación que decía de la siguiente manera, como lo presenta Apocalipsis 22, 17: y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero al entrar en el camino estrecho, miramos atrás y vimos escrito sobre el interior de la entrada: nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4, en su primera parte. Debemos destacar que aunque nuestras mentes, aunque nuestro intelecto no sea capaz de armonizar estos dos conceptos, la responsabilidad o la libertad del hombre con la soberanía de Dios en la salvación y con el concepto de la elección, podemos estar seguros de que están plenamente armonizados en la mente de Dios. Debemos entonces postrarnos ante Él y exclamar con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora bien, ¿qué sabemos de la elección? ¿Qué nos dice el pasaje allí en el capítulo 1 de Efesios sobre la elección? ¿Cuál fue su tiempo? El versículo 4 nos dice que fue antes de la fundación del mundo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuál fue su método? Dice que nos escogió en él. Ese fue su método. ¿Cuál fue su propósito? ¿O cuál es el propósito de la elección? Hay varios propósitos, por lo menos tres propósitos. Nuestra santidad, versículo 4, segunda parte, dice que esa elección fue para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un segundo propósito es nuestra amorosa adopción como hijos de Dios. El versículo 5 nos dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en tercer lugar, o el tercer propósito de la elección, es nuestra alabanza de la gloria de la gracia
de Dios. Versículo 6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces la primera razón o la primera bendición por la cual podemos tener victoria ante la tentación, al desaliento, es la bendición de la elección. La segunda bendición por la cual podemos tener victoria ante el desaliento es la bendición de la redención. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 12 nos lo presenta de la siguiente manera. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La bendición de la redención también nos da la victoria ante la tentación, al desaliento espiritual. ¿Qué sabemos acerca de este concepto, de este término de redención? Al igual que lo planteamos al inicio, cuando definíamos o planteábamos lo que nos dice el diccionario bíblico Mundo Hispano acerca de la elección, igualmente el diccionario bíblico Mundo Hispano sobre la redención nos dice lo siguiente. Dice que es una metáfora usada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para describir la misericordia y la acción costosa de Dios a favor de su pueblo, seres humanos pecaminosos. El significado básico de la palabra es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Eso significa básicamente redención, soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Es la liberación o la salvación por medio de un método costoso. Cuando se usa en relación con Dios, ello no sugiere que Él haya pagado un precio a alguien, sino más bien que su misericordia requirió todo su poder e involucró la profundidad más grande de sufrimiento posible. De este modo, Dios redimió a Israel de Egipto, liberando al pueblo de la esclavitud y colocándolo en una nueva tierra. El verbo acá utilizado tiene que ver con algo que tiene la intención de expresar precio de rescate. Cuando se usa en relación con la obra de rescate del Señor, en numerosas ocasiones, 13 ocasiones de las 39 aluden siempre al éxodo cuando Israel fue liberada de la esclavitud de Egipto. Para apreciar el tema de la redención en el Nuevo Testamento tiene que asumirse la posición de los seres humanos como esclavos del pecado. Por lo tanto, ellos tienen que ser puestos en libertad para llegar a ser sirvientes liberados del Señor. Esta redención pagada por el costoso sacrificio de la vida de Jesús es un acto completo en cuanto a Dios atañe, más los resultados de la redención en cuanto a nosotros atañe son experimentados en parte ahora y en su totalidad en la resurrección de los muertos al fin de los tiempos, cuando Cristo regrese por nosotros. Ahora bien, ¿qué sabemos acerca de la redención, además de lo señalado previamente y especificado en el diccionario bíblico Mundo Hispano? En primer lugar, el costo de la redención. ¿Cuál fue el costo de la redención? El versículo 7 en su primera parte nos lo dice: en quien tenemos redención por su sangre. El costo de la redención es la muerte de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el costo de la redención es la muerte de Jesús. El producto de la redención o el resultado de la redención. ¿Qué logra la redención? Logra en primer lugar el perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. La segunda parte del versículo 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados. También logra la comprensión del gran propósito cósmico de Dios en relación a esto, como señalan los versículos 8 al 10, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por eso hablamos de comprensión de los propósitos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La distinción de ser hechos también ahora la porción de herencia de Dios. El versículo 11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el Antiguo Testamento es designado el pueblo de Israel como heredad de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20 dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Igual dice allí el versículo 26, no solamente Deuteronomio 24, sino también tenemos allí en el 26, y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que rescataste de Egipto con mano poderosa. Dice el 29, y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder, con tu brazo extendido. Entonces en el Antiguo Testamento su heredad es el pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento enseña que esta distinción ahora pertenece al pueblo cristiano. Filipenses 3 al 14 nos dice: los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera, dice el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 4, en la traducción Palabra de Dios para Todos. En Tito 2:14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Recuerden ustedes lo que significa la palabra redención: comprar con un precio. En este caso fue la muerte de Jesús, su sangre, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera de Pedro 2, 9 y 10 lo deja un poco más claro. Dice, refiriéndose a los creyentes: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La glorificación de Dios mediante nuestras alabanzas también es otro producto de la redención. Dice el versículo 12 en Efesios capítulo 1, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tenemos entonces hasta ahora dos bendiciones espirituales que nos dan la victoria ante la tentación al desaliento. La primera bendición es la bendición de la elección. La segunda bendición es la bendición de la redención. Y la tercera y última bendición es la bendición de la seguridad. Versículos 13 al 14 de Efesios capítulo 1 dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora bien, ¿cómo describimos esta seguridad? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido en el versículo 13. Debes saber que en la antigüedad los sellos servían como identificación
del propietario, como una garantía también de calidad y como promesa de protección. Tenía esos tres propósitos, o para eso servía: identificación del propietario, garantía de calidad y promesa de protección. El Espíritu Santo desempeña esos mismos papeles en la vida del creyente: garantía de calidad, promesa de protección, identificación del propietario. También nos identifica como cristianos. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También ese sello, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros nos capacita para vivir como tales, como cristianos. Gálatas 5, 22 y 23 nos señala: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y también este sello, esta garantía del Espíritu Santo, garantiza nuestra feliz llegada a las mansiones celestiales, como lo señala el mismo libro o la misma carta de Efesios capítulo 4, versículo 30, de la manera siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, refiriéndose al tiempo final, cuando Cristo regrese y sean consumadas todas las cosas que Él ha dispuesto para nosotros. Entonces, en cuanto a la descripción de la seguridad, tenemos eso, de esta seguridad. En segundo lugar, el Espíritu recibido es también la garantía de nuestra red, la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido. Fíjense lo que nos señala el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Realmente la palabra arra significa, es la garantía de nuestra herencia. Dios nos da su Espíritu como anticipo, en garantía de que cumplirá su propósito. En cada uno de los suyos, Él lo va a hacer. El Salmo 138:8 nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Romanos capítulo 5, versículo 10 señala: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el mismo Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 insiste en esta seguridad: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para hacerse acreedor de esta seguridad? En el versículo 13, en su primera parte, nos las presenta. Dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Lo primero que debemos hacer es oír la palabra de verdad, es oír el mensaje del evangelio, es conocerlo, es comprender este evangelio de vuestra salvación. Pero no solamente basta con escucharlo, con oírlo, con comprenderlo a nivel de nuestra mente. Es necesario depositar toda nuestra fe y confianza en Cristo, en su evangelio, como lo presenta también la segunda parte del versículo 13. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Hay que creer en Él. Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por haber oído, por haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el fruto de esa seguridad? Una continua alabanza de la gloria de Dios, como lo presenta el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza
de su gloria. Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? En esta oportunidad he compartido con ustedes 3 bendiciones espirituales que nos dan la victoria ante la tentación del desaliento. La bendición de la elección, la bendición de la redención y la bendición de la seguridad. Ahora bien, a los amigos que nos escuchan y nos ven en esta ocasión, quiero preguntarte, ¿aún no estás disfrutando de estas bendiciones espirituales que te darán la victoria ante el desaliento? A mis hermanos también que están allí atentos a lo que estamos compartiendo, quiero preguntarte, ¿te está embargando o te está embargando el desánimo y el desgano? ¿Acaso los afanes de este tiempo te han hecho olvidar o ignorar los beneficios que tenemos en Cristo y que son nuestra principal motivación para seguir adelante en el cumplimiento de la voluntad de Dios? Queridos hermanos, quiero invitarte, quiero animarte. Deja ya de un lado el desaliento, deja a un lado ya el desaliento, deja a un lado ya también la pereza. Alégrate, alegrémonos en las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, compartámosla con el mundo entero, como bien lo presentaba el himnólogo allí en nuestro Ignario Bautista: cuando combatido por la adversidad creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Querido amigo que nos escuchas, que nos ves en esta ocasión, si aún te embarga el desaliento espiritual, si aún no estás experimentando estas bendiciones, la bendición de la elección, la bendición de la redención y la bendición de la seguridad, si eso es así, si aún no ocurre esto en tu vida, es porque todavía no tienes a Dios como tu Padre, es porque aún no has sido adoptado como su Hijo por medio de Jesucristo. Y en este momento que estás oyendo la palabra de verdad, el mensaje del Evangelio, Dios te está llamando a responderle positivamente, a responderle en arrepentimiento y fe, y a que comiences a disfrutar de todas las bendiciones y puedas tener así la victoria ante la tentación del desaliento. Quiero animarte allí en el lugar donde estás, que inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos al Señor para que Él pueda ayudarnos a obtener la victoria ante la tentación del desaliento. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu amor, gracias por tu iniciativa para con nosotros, gracias porque podemos entender que la salvación, la obra de la salvación, es de principio a fin una obra tuya y que nosotros no tenemos mérito alguno en esta obra y en nuestra propia salvación. Gracias porque podemos entender que tenemos razones suficientes para no caer en la tentación del desaliento, del desánimo, y que estas razones están plasmadas allí mediante tus bendiciones. Gracias, Señor, por la bendición de la elección. Gracias, Señor, por la bendición de la redención, por pagar el precio para nuestra salvación, pagar el precio para nuestro rescate y nuestra liberación. Gracias porque ya no somos esclavos del pecado. Gracias porque ya no estamos sujetos a la condenación. Gracias porque ahora hemos sido liberados para estar únicamente bajo el señorío de Cristo. Señor, gracias por la bendición de la seguridad, porque podemos estar seguros de que el que comenzó la buena obra en nosotros la completará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que todo esto pueda darnos paz, tranquilidad y pueda traer ánimo a nuestras vidas y victoria ante el desaliento, ante tantas dificultades que tenemos alrededor nuestro. Y oro, Señor, también por mis amigos que nos escuchan en esta oportunidad, que nos ven, para que tú puedas guiarles a ellos a ser partícipes también de todas y cada una de estas bendiciones, para que tu Espíritu Santo pueda convencerles y pueda guiarles y pueda llevarles
al arrepentimiento y a la fe en Cristo y a tenerte como tu único y suficiente Señor y Salvador. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por prestar atención a este tiempo, gracias por también dedicar esta oportunidad a escuchar y a ver lo que teníamos que compartir con cada una de tus vidas. El Señor pueda bendecirte a ti y a tu familia.